Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 2 de julio del 2025, invitándoles para que continuemos con la lectura de la Biblia en Mateo capítulo 10 del 1 al 33. Y en este día podemos acercarnos a un capítulo que nos lleva a reconocer justamente un camino, y es un camino de crecimiento, es un camino que cumple el propósito de nuestro Señor Jesucristo cuando Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que en el capítulo 10 de Mateo nos vamos a encontrar con una palabra muy importante, y es que por primera vez el Señor Jesús utiliza el término apóstol, una palabra que en su esencia, en su raíz original griega, significa enviado. Es por eso que en el versículo 20 dice lo siguiente del capítulo 10: ¿por qué no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros? Y esta es entonces eh, nuestra introducción con respecto a este capítulo, para darnos cuenta que Jesús le da autoridad a los apóstoles, y es una autoridad dada precisamente por ese recorrido, por ese camino que llevaban sus discípulos. En el versículo 1 del capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Empieza entonces a nombrar a los discípulos, y en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Ahora, aquí hay una misión, ¿sí? Sin embargo, esta misión no fue dada de la nada. Esta misión se le encomienda, y lo dice muy bien, que llamó a 12 y que envió a 12, que llamó a 12 discípulos y que envió a estos 12. Y a estos 12, el Señor Jesucristo les garantiza el éxito de su misión justamente por el versículo 20 del capítulo 10 de Mateo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero aquí viene para nosotros también una reflexión, un llamado, una invitación. Muchas iglesias hoy en día ven el término apóstol como indicando una línea de autoridad, una importancia, un papel muy relevante en la iglesia, el apóstol. También hay otras iglesias, otras posturas respecto a esta palabra apóstol, donde dicen que solamente están estos 12 y ya no hay más apóstoles. Pero más allá de ese tipo de diferencias, hay una verdad en la raíz de esta palabra, y es que apóstol significa enviado, enviado. Y ahí es donde comprendemos un propósito que inició en algo muy importante para todo creyente, y es el llamado. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y es que antes de ser apóstoles, antes de ser enviados, estos discípulos vivieron un proceso que nosotros debemos reconocer, porque en el reconocimiento de la palabra de Dios, en el reconocimiento del evangelio como tal, está nuestra oportunidad para vivir un camino de bendición, que no se trata de una condición, sino una relación. Y antes de ser
apóstoles, es decir, antes de ser enviados por el Señor, antes de ir a cumplir ese propósito asignado por el mismo Señor. Y si es asignado por el Señor y por la autoridad del Padre y en la compañía del Espíritu, claro que es un propósito que se va a cumplir, es una misión que no se va a desarrollar en las fuerzas naturales, sino en el poder sobrenatural de Dios. Y ese proceso y ese camino, antes de ser enviados, antes de ser un instrumento, un servidor, antes, ¿qué implicó para estos? Ser un discípulo, porque aquí no dice que envió a sus seguidores, aquí no dice que envió a sus hijos, aquí dice que llamó a sus 12 y que a estos 12, a sus 12 discípulos. El 4 de abril de 1968, el doctor Martin Luther King fue asesinado por una bala de un francotirador. Y muchos periódicos, muchas revistas, muchos programas de televisión recuerdan esta fecha y este evento y hacen entrevistas a los seguidores de, pues, más cercanos del doctor King o ese legado que él dejó, ¿sí? Para que a partir de esos recuerdos se le haga honor a este hombre. Y son conocidos como los discípulos del doctor King. Porque tras ese evento, sí, sus seguidores, sus discípulos, pues lucharon por los derechos civiles y con el tiempo alcanzaron pues sus logros debido a esa relación, a esa conexión con su líder y a una inspiración. Ahora, eso es ser un discípulo. Podríamos dar muchos ejemplos como ese. Yo creo que la mayoría de nosotros captamos la idea general de lo que significa ser un discípulo. Un discípulo es aquel que está dedicado a aprender los caminos del maestro, que está dispuesto a seguir el ejemplo. Pero, ¿en qué consiste ser un discípulo de Cristo? En el versículo 5 del capítulo 10 dice que el Señor llamó a sus 12 y les dio instrucciones. Y les dio instrucciones, ¿por qué? Porque estos discípulos habían recibido un llamado. La pregunta que tiene que ser respondida hoy es, ¿soy o no discípulo de Cristo? ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Y es que el ser discípulo de Cristo implica algo que inicia con un llamado. Si somos atentos a los evangelios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo llama e invita. De hecho, muchas veces se atreve a llamar, y tenemos entonces el ejemplo de aquel joven que también recibió esta invitación. Y el Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, ese llamado, como todos los llamados, es un llamado que usted y yo podemos aceptar o no. Pero queda claro que el que acepta el llamado es completamente identificado con Jesús como su pastor. Por eso él dice, yo soy el buen pastor. De allí que él mismo aclara, mis ovejas oyen mi voz. Pero esta voz que escuchamos no es una voz que se escucha simplemente con nuestros sentidos físicos, es una voz que llega al corazón. Y es una voz que más allá de la inspiración, que esa es la diferencia entre un discípulo de un maestro de este mundo, porque el doctor King seguramente inspiró a muchos, pero es que el llamado del Señor Jesucristo no es para inspiración, el llamado del Señor Jesucristo es para transformación. Y les quiero explicar esto.
porque Jesús no es una figura para que nos inspiremos. No, Jesucristo es el Mesías para mi transformación. Y su llamado en mi vida implica no ser una mejor persona, sino ser una nueva criatura. Y ese llamado inicia y usted sabe que el Señor le llamó porque usted reconoce un llamado. Y el primer llamado, porque este llamado está enfocado en 3 y diría en 4 aspectos. Este llamado primero es un llamado al arrepentimiento. Sí. Es el llamado que recibimos en el corazón y que nos permite de alguna manera comprender que la vida que estamos viviendo no es una vida conforme al propósito que Dios tiene. Es algo sobrenatural porque incluso Pablo nos habla de ese conflicto. Todos vivimos el conflicto y usted es discípulo de Cristo al reconocer que sí ha tenido ese llamado y no es que usted tenga una vida perfecta y sin pecado, pero de alguna manera tiene una lucha y libra una batalla. Pablo nos habla de esa lucha entre la carne y el espíritu, que queriendo hacer lo bueno, hacía pues lo malo. El discípulo de Cristo no está en la oscuridad del todo porque alcanza a ver la luz, alcanza a reconocer. Y llega un momento en su camino donde internamente sabe que no puede seguir por ese camino y externamente evidencia una transformación al cambiar de ruta. Ese llamado al arrepentimiento. Metanoia es un cambio de mente, más allá de mis pensamientos, más allá de mis formas. No es solo remordimiento. Ese llamado es un llamado también a la fe, a creer. Es un llamado que me permite poner mi confianza en Jesucristo y mi seguridad en la obra de Jesús y en las palabras de Jesús. Y por supuesto, si es un llamado a la fe con relación a la obra de Jesucristo y a la enseñanza de Jesucristo, pues también viene a ser un llamado a la obediencia, para que no pase por alto ya esa instrucción. Por supuesto, claro que hay un proceso en este llamado, así como lo hay en el proceso de ser enviados, de ser instrumentos de Dios. Es que en los apóstoles vemos un ejemplo de fe y de vida que tenemos que tomar como referencia. Claro que ellos son esa primicia, claro que en el reino de los cielos seguramente les veremos en el lugar que el Señor les preparó, pero no por eso son los únicos enviados, porque si así fuera, entonces como se hubiese extendido el Evangelio y la buena nueva hasta nosotros. Pasaron muchas generaciones, muchos hombres y muchas mujeres que fueron enviados, pero no fueron enviados en su humanidad, sino en el sobrenatural actuar del Espíritu Santo que inició ¿con qué? Con aceptar un llamado, con reconocer el llamado, arrepentirnos, a tener fe y a vivir en obediencia a esa fe. Y yo diría que ese llamado, por ejemplo, o más bien que ese proceso de ser enviados, lo identificamos muy claro en la Biblia. Porque antes de ser apóstoles, antes de ser discípulos, somos hijos y antes de ser hijos, somos seguidores. El mismo Mateo, capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, les seguía mucha gente. Seguidores, muchos.
aquellos que ven en Jesús una inspiración y por eso les llama la atención, muchos. Pero vemos que Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque el seguidor va estimulado por lo que le ofrece el Señor, va estimulado por el milagro, por la sanidad, por la liberación. Pero el hijo entiende que hay un llamado superior y acepta a Jesucristo como su Señor. Y en esa fe, entonces, ya empieza a haber ese llamado a obedecer y ahí es donde entra el discípulo. Ahí es donde nos formamos para que podamos vivir luego, no solo como aquellos que tienen fe de hijos, no solo como aquellos que obedecen como discípulos, sino como aquellos que ya el Señor los mira y dice, están preparados para seguir mi instrucción y para que ya no sean ellos, sino que el Espíritu more en ellos. Y son enviados para no hablar sus propias palabras, sino para hablar las palabras del Eterno. Ya con esto entonces nos queda ubicarnos en una oración, en un clamor. Porque, como lo decíamos antes de ser llamados apóstoles, estos discípulos creyeron y por eso fueron hijos, fueron discípulos. O hago parte de la multitud, o hoy tomo la decisión de aceptar este llamado para que no solamente siendo hijos del Eterno me disponga a ser discípulo y posteriormente apóstol, es decir, un enviado. ¿Y por qué les animo para que anhelemos el ser enviados por el Señor? Por una promesa extraordinaria que los apóstoles reciben, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le es dado a las multitudes, sino única y exclusivamente a los que son llamados discípulos de Jesucristo. El discípulo sigue disciplinas espirituales y obedece el consejo y la instrucción de su maestro. Y este es el tiempo para que la iglesia deje de ser seguidora simplemente de Jesús y se convierta en discípulos del maestro por excelencia, un maestro que nos encaminará a la verdad y que nos llevará a experimentar libertad. Hay un movimiento que los creyentes están ignorando porque tinieblas cubren la tierra y cuando viene la oscuridad hay un adormecimiento, pero a nosotros nos fue dada la luz. Así está escrito, así está prometido, que aunque seamos pequeños, el Señor nos va a iluminar. Y hay un fenómeno a nivel mundial que como ahora no nos está tocando, pero ya Europa lo está sintiendo, ya la iglesia cristiana en Europa lo está sintiendo, y es la islamización. Y este es el momento de nosotros despertar, porque solo un enviado del Señor podrá llevar la luz verdadera del Señor. El Señor promete estar con nosotros, guiarnos con su Santo Espíritu. Él promete no desampararnos, pero es por su Santo Espíritu. Pero es que el Espíritu Santo solo viene a sus enviados, a sus apóstoles. Y es en la luz del Espíritu que yo puedo aprender a ver los fenómenos políticos y sociales desde una perspectiva espiritual más profunda y alcanzar a ver más allá de lo que el mundo ve. Y a nuestras generaciones les toca desarrollar una fe que tiene que ir más allá del ser seguidor. Y a nosotros mismos nos corresponde levantarnos no solo como seguidores, sino como discípulos
y como apóstoles. Aquí no vemos el apóstol como ese ungido, obviamente el apóstol es ungido, es llamado porque tiene el Espíritu Santo, pero no puede ser. Entonces en una iglesia solamente hay un apóstol. No, aquí no es por un título de autoridad. Entre los mismos apóstoles, incluso en su momento, entre ellos peleaban quién sería el mayor, y el mismo Señor Jesucristo les enseñó: el que quiera ser mayor entre ustedes tendrá que ser el servidor. Es el tiempo de despertarnos y anhelar cosas superiores. Y lo más extraordinario y el don supremo es el Espíritu Santo. Hay una promesa extraordinaria y nos gustan estas promesas tan lindas, pero yo quiero que meditemos para que oremos conforme a lo que dice Isaías 42, versículo 1 y versículo 16, y quiero que lo tome como una promesa para su vida, porque soberanamente usted está escuchando este devocional hoy. He aquí mi siervo, se lo repito y quiero que lo analice desde el marco de Mateo 10, teniendo presente qué es ser un siervo del Señor, qué es ser un instrumento del Señor. Porque no es un siervo desde las fuerzas humanas, desde lo que yo sé hacer, desde mi experiencia, desde mi liderazgo, desde mi profesión. No, ser siervo de Dios se llama siervo de Dios si Dios le implementó. ¿Con qué? Con su espíritu. Con su espíritu. Por eso dice: yo le sostendré, porque es que yo lo llamo, ¿sí? Él recibe mi llamado a arrepentimiento, acepta el llamado de la verdadera fe, de la obediencia, entonces luego le envío. Pero antes de enviarle, le implemento, le doy mi promesa. Yo te sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, ¿se lo dijo o no se lo dijo así el Espíritu Santo o el Padre a través del Espíritu que vino sobre nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado? Es que el alma del Padre se complace con aquel que deja de ser un seguidor para convertirse en hijo y se encarrila en el discipulado, en ser discípulo, para que, por supuesto, en su obediencia pueda tener la plenitud del Espíritu y ser enviado. Ah, tiene mi espíritu, está complacido el Padre. Yo me complazco en Él porque Él tiene mi espíritu, porque no puede venir, porque la casa que está llena no va a ser ocupada por el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Yo puedo, o sea, mi espíritu mora en Él, mi luz está en Él, y tinieblas cubren la tierra, pero yo me complazco que aunque haya oscuridad en este corazón, brilla la luz de mi espíritu. Ese es. Pensamientos de paz y no de mal. Esos son los pensamientos de paz del Padre. Y es que creemos que el Señor, pensamientos de paz y no de mal, que me vaya bien. Y todo es en torno a nosotros. Que me salga el proyecto, que me salga aquello que estoy esperando. Pero ¿en qué se complace el Padre? En que tengamos su espíritu. Y dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Estoy tan complacido porque mi presencia puede ir en este corazón. Y dice: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42, versículo 1 y 16. Por eso oremos.
en esta mañana. Y hagamos una oración que va más allá de nuestras necesidades personales, familiares, económicas, que seguro que las tenemos. Hagamos una oración que tiene que ver con la necesidad también del Padre, y es que su espíritu sea contenido en más creyentes, que dejen a un lado esa fe de iniciación, por decirlo así, esa fe que quizás han proclamado tanto tiempo para ir creciendo en una fe que les permita ser no solo hijos, sino también discípulos, y si discípulos, enviados. Bendito sea, Señor, del cielo y la tierra, que nos permites hoy acercarnos a tu misericordia, a tu bondad y a tu fidelidad. Hoy te ruego que por el poder de tu palabra nuestro corazón sea movido a decisiones espirituales de transformación, porque no estamos llamados a ser inspirados por Jesucristo, sino a ser transformados por el poder de su Santo Espíritu. Yo te pido que tú te reserves esta manada pequeña para que podamos engrandecer tu nombre, porque escrito está que el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Y hoy te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza para poder caminar este camino de fe, para poder presentarnos ante ti, oh Señor, como aquellos hombres y mujeres dispuestos a recorrer no solamente ese camino que recorría el seguidor, que iba por conveniencia o por necesidades, que es válido. Tenemos muchas necesidades. Yo te pido que esta necesidad sea superior y que al ser superior, Señor, sea una necesidad espiritual, una necesidad que esté en nuestro interior, un hambre, una sed de ti. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque tú les vas a saciar. Y la pobreza espiritual tiene que ver con sentirnos tan necesitados del Espíritu. Y te ruego que esta manada pequeña sea engrandecida por tu Espíritu al tener la determinación de ser discípulos, de desarrollar una fe superior, de aceptar el llamado del arrepentimiento, de la fe y de la obediencia. Y te pido que tomes el control de cada situación, Señor, donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero hay algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de la oración del Padre Nuestro, que tiene que ver con perseverar, con clamar, porque el Padre Nuestro no termina pidiendo solamente que el Eterno nos guarde del mal y no nos permita caer en tentación. El Padre Nuestro termina con aquella enseñanza que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos, de aquel hombre que va a casa de su amigo, aún siendo de noche, para pedirle pan. Y le insistió tanto, tanto que éste no se lo dio por ser su amigo, sino por su insistencia, por ser inoportuno. Y hoy te pedimos, Señor, que nos permitas darle prioridad a nuestra necesidad espiritual y aún en este día poder clamar, no solo por la solución física, material o emocional que necesita nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, sino también por esa solución espiritual que está en tu Santo Espíritu. Concédenos de tu Espíritu, para ser en verdad instrumentos efectivos para gloria y honra de tu nombre. Dígale al Señor, Señor, yo necesito de tu Santo Espíritu, aún en medio de esta situación. Necesito de tu Espíritu para ser un instrumento
un instrumento de sanidad, un instrumento de liberación, un instrumento que lleve a otros a tu presencia, Señor. Por favor, te lo pido. Toma este tiempo y permítenos entender a qué es que nos estás llamando. Ni siquiera puedo decir que necesito tu espíritu para que pueda enfrentar con sabiduría este o aquel problema. Necesito de tu espíritu para cumplir el propósito tuyo, porque si es tu espíritu, este espíritu es concedido para un propósito tuyo y no para mi propósito. Ayúdame, porque sé que tú me has elegido como antorcha encendida en medio de mi familia, en medio de mi ciudad. Ayúdame a entender que para eso tú me creaste. Y así como estos 12 discípulos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Señor, yo te pido que tomes la vida de estos hijos tuyos y les envíes a las ovejas perdidas de Cali, de Manizales, de Bogotá, donde sea que usted esté. Allí hay ovejas perdidas que necesitan retornar al camino. Aún necesitamos del Espíritu para hacer una oración que sea conveniente para aquellos que están perdidos, para que aquellos que están desviados, para que aquellos que son adoradores en espíritu en verdad puedan encontrarse de nuevo con el objeto de su adoración, que es nuestro Señor. Guárdanos, Señor, de la oscuridad y del mal que está cayendo sobre la humanidad. Y permítenos a nosotros tener nuestras lámparas encendidas a través del poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.